Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a saber, la amenaza elegante. Hoy, como era de esperarse, tenemos la más completa información sobre esta madre de todas las batallas que se ha desencadenado en la Fiscalía, y nosotros en este programa les hemos ido contando lo que pasaba desde hace exactamente una semana. Hace exactamente una semana, aquí en Beto a saber, hemos estado poniendo el reflector sobre el trabajo incompleto, en algunos casos célere y en otros casos demasiado holgazán de la Fiscalía de la Nación respecto de expedientes claves que han ido quedándose encajonados. Eso fue lo primero que nos llamó la atención. Hoy ya sabemos lo que ha ocurrido, pero estuvimos en la madrugada en el operativo sorpresa que se llevó a cabo en la casa del superasesor Jaime Villanueva y en las casas de otros dos asesores más. Nuestro equipo, Ismael Tazaico y también Luis Alberto Gutiérrez, estuvieron recorriendo los lugares en los que se llevaron a cabo los allanamientos de la operación Valquiria 5. Vamos a ver las incidencias de este operativo. Adelante. Este es el momento exacto en que policías y fiscales llegan a la casa del ex asesor Jaime Villanueva Barreto. Bueno, están interviniendo el vehículo del ex asesor de la fiscal de la Nación, como manda el protocolo, ¿no? Ahí podemos apreciar que se le están brindando las facilidades del caso. Lo buscan por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal y tráfico de influencias. Pero Jaime Villanueva no está en casa. Sabiéndose acorralado, quiso evitar la acción de la justicia, internándose en una clínica local. Buenos días, señor Villanueva. ¿Cómo está? Capitán Carlos Martínez. Buenos días. Doctor Freddy Niño, vamos a ratificar una medida administrativa de derechos. Permítame su teléfono, permítame su billetera. Doctor, ahí notifíquenle por favor. Buenos días, ¿cómo está? Vengo a notificarle la resolución número 1 de fecha 25 de noviembre del año 2023, emitida por el séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a través de la cual pues, el juez Jorge Chávez Tamariz dispone su detención preliminar con el plazo de 10 días, ¿sí? Y la cual va a correr a partir de la fecha. Sí, usted tiene derecho, vamos a hacerle la lectura de derechos conforme corresponde la Mientras esto ocurría, la casa de sus amigos y colegas eran allanadas. En el Agustino, la casa de Miguel Ángel Girao Isidro, y en Jesús María, la vivienda de Abel Hurtado Espinosa. Los tres son acusados por haber actuado bajo las presuntas órdenes de la fiscal de la Nación. El documento judicial autoriza la detención preliminar de Jaime Villanueva y otras medidas que resultan importantes para la investigación. Allanamiento de cerraje y registro domiciliario de bienes inmuebles con fines de incautación. De bienes muebles, documentos, joyas, dinero, dispositivos celulares, equipos informáticos o cualquier objeto vinculado al delito que se investiga, así como registro personal y registro vehicular. La presunta organización delictiva habría sido dirigida por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien no incluyeron en la medida porque ningún juez o fiscal tiene competencia al tratarse de una persona aforada. En el marco de la tesis fiscal, actualmente hablamos de una organización criminal donde ella es la cabeza de la organización. Cierto es también que con la información que por lo menos se ha filtrado mediáticamente, no es muy contundente la imputación respecto a la organización criminal, ¿no? Porque la organización criminal es una organización sistemática, un ente creado para cometer delitos de manera sistemática. Aunque la investigación recién empieza, hay que decir que muchos detalles empiezan a conocerse, como por ejemplo que la fiscal, enterada de la medida, estuvo reunida durante la madrugada con sus más cercanos colaboradores, hasta poco antes de las diligencias del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Por su lado, ninguno de los familiares de los investigados han querido pronunciarse. Señor Villanueva, buenas noches, disculpe la molestia. ¿Sí podemos conversar un minutito?
Desatado el escándalo, la crisis en el Ministerio Público genera todo tipo de reacciones. Yo te sintetizo todo en una palabra. Es el cambio de unos corruptos por otros corruptos. Mafia contra mafia. Entonces, como decía Tancredi, ese personaje picaresco de la obra El Gato Pardo, hay que cambiar las cosas para que todo siga funcionando igual que siempre, pero con otra mafia. Pinchete. Ahí está. Pinchete. Ahí nomás. Jaime Villanueva, el asesor castillista que se habría coludido con la fiscal de la Nación, permanecerá detenido de manera preliminar por 10 días. Lo hallado en las casas y oficinas de los 3 asesores será evaluado en busca de nuevas pruebas e indicios de los delitos imputados. Pese a que se lo han pedido, Patricia Benavides ha salido a decir que no renunciará. La presidenta Dina Boluarte, por su lado, ha pedido respuestas claras por parte de la investigada. Bien, como decíamos hace un momento, en este programa hemos estado investigando qué estaba ocurriendo con algunos de los expedientes más importantes que la Fiscalía de la Nación tendría que haber agilizado, ¿no? Pero, desgraciadamente, hay muchos casos que nunca tuvieron una solución. Y el más preocupante de todos es el caso Pedro Castillo, porque todo el mundo le reconoce a la fiscal Patricia Benavides la valentía de haber enfrentado a Castillo, de haber estado presente en el momento de que se devela el golpe de Estado. Sin embargo, al día de hoy no existe ninguna acusación contra Pedro Castillo más allá de la de golpe de Estado. Y eso es sumamente grave y preocupante porque podría significar que Pedro Castillo se vaya a su casa. Y todos los que salen a blindar a la fiscal Benavides y que conforman una especie de batería en el Twitter, ¿no? Diciendo que la van a defender hasta la muerte y hasta el último de sus días, no se han fijado en ese detalle ciertamente relevante. Pedro Castillo tendría que estar acusado por los escandalosos casos de corrupción que protagonizó. Y hasta el día de hoy no existe ni una sola denuncia. Hemos visto cómo hoy la fiscal apareció con toda su batería nuevamente, ¿no? En este estilo que inauguraron PPK, Vizcarra, ¿no? De sentirse acompañados, de sentirse respaldados por un equipo numeroso de personas en las que no se distingue muy bien quién es quién. Pero lo que ha hecho la fiscal hoy es anunciar una denuncia contra Dina Boluarte y contra el premier Otárola. Una respuesta que parece, digamos que más política que jurídica a primera vista. Vamos a escuchar lo que dijo la fiscal. Adelante. Me dirijo a ustedes para informarles que esta madrugada el Ministerio Público ha sido objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder. Como fiscal de la Nación, no permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables. Hoy es un día difícil, pero fundamental es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que nuestro país se haga justicia. Hoy reafirmo mi compromiso como fiscal de la Nación frente a ustedes, porque no temo las represalias que puedan seguir tomando contra mi persona. Porque mi compromiso con los derechos humanos de cada peruana y peruano. Asimismo informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Ercilia Boluarte Segarra,
Presidenta de la República, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santiesteban, Yaxavilca y otros. ¿Cuándo ocurrieron esos presuntos asesinatos? ¿Ayer, la semana pasada, el mes pasado? No, ocurrieron hace casi un año. La semana que viene se va a cumplir un año del golpe de Estado de Pedro Castillo. Entonces, la coincidencia temporal es por lo menos sospechosa, porque no es que se haya terminado la investigación la medianoche de ayer, ¿no? Toda la madrugada han estado investigando estas muertes y hoy la fiscal ha decidido que va a acusar a la Presidenta de la República. Obviamente es una respuesta, y es una respuesta que seguramente no ha sido lo suficientemente meditada, ya que ella habla de ataques premeditados, porque lo que probablemente ocurrirá es que la Junta Nacional de Justicia, polémica y controversial y todo lo que ustedes quieran, va a tener que pronunciarse sobre este caso. Y esa investigación tendría que haber empezado hace mucho tiempo, pero por alguna razón se encarpetó, como se han encarpetado tantos otros casos que hasta ahora no ven la luz. Y en este programa los hemos enumerado, creo que hace exactamente una semana, precisamente para eso, para desmitificar a una heroína que, como en el caso de Vela y de Pérez, pareciera haber sido también, desgraciadamente, inflada por los propios medios. Mea culpa, porque uno de los medios que más la ha inflado es este canal. Y este programa también. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Boluarte al enterarse de que es denunciada por la fiscal de la Nación. La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación a la 1:03 de hoy ante el Congreso de la República en mi contra y en mi calidad de presidenta constitucional de la República y a varios de nuestros ministros causa extrañeza que dicha denuncia haya sido presentada luego que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción. No es casual que el operativo de esta madrugada se llamara Valquiria. Como ustedes saben, las Valquirias eran unas deidades femeninas de la mitología escandinava o nórdica que decidían quiénes eran aquellos heroicos guerreros que iban a morir en batalla y que luego de muertos los conducían a lo que en la mitología nórdica se conoce como el Valhalla, es decir, la morada del dios Odín. A semejanza de la religión católica, los muertos van a la derecha del padre, en este caso del padre Odín. Y es curioso porque se trata justamente de una guerra entre divinidades femeninas, en este caso, ¿no? Son tres. La fiscal de la Nación, la fiscal Marita Barreto y Dina Boluarte. Es esta una guerra entre mujeres, ¿no? Entre mujeres poderosas, entre deidades femeninas. Voy a hacer la primera mención antes de darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Olimpo.bet, la única casa de apuestas sin rollover donde podrás jugártela por tu equipo favorito en los mejores eventos deportivos. Y que hoy te trae esta super promo. Regístrate con el cupón Olimpo Perú y recibe 45 soles sin rollover. Recuerda que en Olimpo todas las promos son claras y sin letra chiquita. Ya lo sabes, juega y gana en Olimpo.bet. Está esta noche en nuestros estudios el periodista Humberto Jara. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Beto? Buenas noches. Gracias por estar en el programa. Quería comenzar dirigiéndome a todas aquellas personas que durante toda esta última semana en que hemos investigado a la fiscal de la Nación nos han retirado su confianza, su amistad, su sintonía, su preferencia, porque los periodistas muchas veces tenemos que hacer un trabajo antipático y no estamos pues para ser elegidos reyes de la simpatía, ¿no? O de la popularidad. La fiscal de la Nación
sostuvo un momento importante, se le apoyó en ese momento, pero lo que ha venido pasando después ha sido preocupante. Y desgraciadamente tenemos periodistas que más que periodistas son militantes o activistas, y tenemos ahora esta democratización de la opinión que las redes sociales han permitido que no solamente las personas que tienen algo que decir lo digan, sino que miles que no tienen nada que decir lo digan también. ¿Qué te parece esta guerra y qué ves detrás de lo que hemos visto hoy? La actitud de la fiscal de la Nación, lo que ha dicho Dina Boluarte, y cuál es lo que avisoras para los siguientes días. ¿La fiscal tiene alguna expectativa de sobrevivir? A ver, no creo. Estamos ante un caso bastante grave que, como tú dices, no hay que verlo desde el punto que muchos dicen, ¿cómo es posible que se hable así o asá de este personaje? Porque Zoraida era peor. Porque Zoraida era peor, sí, exactamente. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, estamos de acuerdo. Lo cual no hace buena a Benavides. Exactamente, y tampoco hace buena a Zoraida, que ya salió a hacerse la víctima. Ni a Boluarte. Ni a nadie, ¿me entiendes? Pero lo que no puede es uno decir, mantengamos la situación como está, aunque cometan delitos. Porque es lo que hay. Porque es lo que hay y no hay otra cosa. Y yo no creo eso. La señora Patricia Benavides es exactamente lo que se llama una falsa heroína y un falso valor. Esta señora se subió a la investigación que se hizo contra Pedro Castillo y por razón de su función tuvo que aparecer al final tomando decisiones, pero que en realidad ella nunca compartió totalmente. Pero lo grave es que todas las investigaciones sobre Pedro Castillo, ella las ha congelado y no ha avanzado en ese asunto. En segundo lugar, ¿cómo es posible que un hombre de Pedro Castillo sea su principal asesor? Como Jaime Villanueva. Como Jaime Villanueva. Nos lo hemos preguntado hace una semana aquí. Y en tercer lugar... Asesor de 3 ministros de Castillo, nada menos. Claro, Anaí Durán, Carrasco Millones y Chero. Y ese personaje resulta, o sea, la señora Benavides supuestamente tiene que investigar a Castillo, o por lo menos impulsar esas investigaciones. Paraliza todo y trae un hombre de Castillo para que sea su brazo derecho y su operador. Eso es gravísimo. Pero añadamos algo más, que esto yo creo que da lugar a que no empiecen a hacer comentarios en el sentido de que debe mantenerse o no. Pedro Castillo, una de las cosas graves que tuvo es que organizó un sistema de sobornos a congresistas llamados Los Niños para que los sostengan en el cargo. Y la señora Patricia Benavides ha hecho exactamente lo mismo, con la única diferencia de que en lugar de dar dinero, ha sobornado de otra manera. Limpiándole los procesos pendientes. No te investigo, paralizo tu investigación o lo que fuera a cambio de que me des. Entonces, ha hecho lo mismo que Castillo. Tiene sus niños, los niños de Patricia Benavides. Y en algunos casos son los mismos que Castillo. Pero claro. Los nombres a veces coinciden. Exactamente. Y entonces uno empieza a encontrar cosas gravísimas como el caso Bermejo. Lo encarpetó, no hay nada. No se ha hecho nada. Es más, le dio un mes para que lo allanen. El caso de Los Niños hace un año que está paralizado. Asesores en la sombra, otro tanto. Claro, porque su asesor Villanueva era un asesor en la sombra. Exactamente. Entonces no podía tocar ese tema. Entonces, yo creo que acá tenemos que entender que hay valores. Porque no podemos estar pensando en la función y que si esto le favorece a tal o cual. Una fiscal de la Nación cuya función es investigar y denunciar delitos no puede estar transando y llegando a pactos bajo la mesa con quienes son precisamente los investigados. Eso es ilegal, eso es gravísimo y eso es causal suficiente para que sea retirada del cargo. Ahora, junto con este operativo denominado Valquiria 5, se ha allanado las casas de otros 2 individuos de los que no se sabe mucho, Abel Hurtado y Miguel Girao,
que eran operadores de la Fiscal de la Nación. Y al mismo tiempo nos hemos enterado de los nombres de algunos de los congresistas que eran más frecuentados por el asesor Jaime Villanueva. Está bastante claro que su medio favorito de comunicación era el WhatsApp. Acá tengo una cantidad de WhatsApp suyos impresos. Y los nombres que llaman la atención son aquellos que teníamos dentro de la lista de los congresistas, digamos que más presentables o más respetables dentro de este Congreso francamente patético que tenemos. Han saltado algunos nombres que sorprenden. Por ejemplo, Gladys Echaíz, por ejemplo, José Williams, por ejemplo, Lady Camones, por ejemplo, Patricia Chirinos, que no eran nombres que uno estuviera acostumbrado a ver envueltos en escándalos de corrupción. Pues este es un escándalo de corrupción y estos son los nombres que han aparecido. Ismael Tazaico ha preparado el siguiente informe sobre cómo funcionaba esta organización, que la justicia decidirá si era o no una organización criminal. Adelante. La presencia de Jaime Javier Villanueva Barreto como asesor de confianza de Patricia Benavides nos lleva a otros personajes, como su colega Miguel Ángel Girao Isidro. Según informó el diario La República, el 21 de septiembre del año pasado, Villanueva y Girao ingresaron a la oficina del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso para una reunión con Lady Camones. Se especuló que habría venido pues a hacer una especie de lobby, ¿no? La verdad que no sé si Jaime es asesor o coordinador, no lo sé. Pero obviamente vienen, así como estos chicos vienen de diferentes instituciones, pero de ninguna manera han venido de mí ni en el caso de Soraya, ni en ningún caso. Villanueva y Girao son seguidores confesos de Verónica Mendoza. Si Jaime Villanueva trabajó con Anaí Durán, su compañero Girao ha sido asesor principal de la congresista Ruth Luque, también del partido Juntos por el Perú. Girao es socio de Juan Sergio Bayona Huerta, en Girao y Bayona, abogados consultores. Según la ASUNAT, su estudio jurídico aparece con suspensión temporal. Sin embargo, Bayona Huerta, socio del asesor de la Fiscal de la Nación, ha tenido repentina suerte para contratar con el Estado. 13 de enero del 2023. Servicio de Gestión de Casos por Tráfico Ilícito de Drogas. Distrito Judicial Puente Piedra, Ventanilla. 5.000 soles. 28 de febrero del 2023. Servicio de Gestión de Casos por Tráfico Ilícito de Drogas. Distrito Judicial Callao, Ventanilla. 20.000 soles. 10 de julio del 2023. Servicio en Gestión de Procesos Judiciales a cargo de la Procuraduría Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas en los Distritos Judicial. Fiscal de Lima Noroeste, 20.000 soles. Los 45.000 soles facturados solo este año por el amigo de Girao han sido desembolsados por la misma entidad, el Ministerio del Interior. Pero no es todo. Girao es el privilegiado para realizar viajes internacionales, encomendado por su jefa Patricia Benavides. En mayo de este año, en su calidad de gerente de despacho de la Fiscalía de la Nación, se fue a Argentina. En 2 días gastó casi $3.000. En agosto volvió a alistar maletas para salir a Brasil. Entre pasajes, viáticos y seguro de viajes, gastó $2.186. Sus viajecitos no son nuevos. En octubre del año pasado, se fue a Estados Unidos junto a Patricia Benavides y la fiscal Zoila Sueno Chirinos. Hace unas horas, la policía y el equipo fiscal especial contra la corrupción en el poder allanó la casa de este personaje. Girao Isidro es solo uno de los 3 asesores de la Fiscal de la Nación que ahora deberán comparecer ante la justicia. Bien, y dentro de los personajes que hemos visto en el informe aparece la congresista Ruth Luque, que hoy ha presentado una acusación constitucional contra la Fiscal de la Nación, cosa que no llamaría la atención si no fuera porque Miguel Ángel Girao, uno de los hombres de Benavides,
ha sido asesor de la congresista Ruth Luque por 9 meses. Entonces, de verdad, pareciera más un afán de poner el parche, ¿no?, que una legítima intención de denunciar a la fiscal. Veamos. Siguiente. El señor Guirao trabajó un tiempo en mi despacho, que fue cuando yo fui elegida congresista de la República. El señor renunció, mantuve mayor comunicación y contacto, y yo quiero aclarar públicamente que mis posiciones políticas sobre este tema han sido absolutamente claras y que se someta a las investigaciones y sanciones que corresponden. Estoy ingresando esta denuncia constitucional porque me parece indignante que el Ministerio Público, una institución que debería además cautelar los derechos fundamentales de la persona, garantizar el interés nacional, hoy veamos a través de estos chavos escandalosos que lo que se ha mostrado es una clara instrumentalización política para socavar y poner al servicio de unos cuantos el Ministerio Público. Yo espero que así como los congresistas se han lavado la boca de luchar contra la corrupción, esos mismos congresistas hoy cumplan los plazos y abran una denuncia constitucional inmediata para que la señora sea sancionada e inhabilitada. Sería inaudito que una fiscal de la Nación, que hoy es acusada de una presunta red criminal para utilizar políticamente el Ministerio Público, siga en el cargo. Se le quiebra la voz a la señora Luque, congresista de Juntos por el Perú, y habría que preguntarse por qué está tan nerviosa y tan tensa, ¿no? Porque si comparten el asesor, probablemente haya más cosas en común. Imagínate vivir cerca de la fortaleza de Cuélap o de la asombrosa catarata de Cocta. Te presentamos Amazonia Condominio y Resort, un paraíso natural con lotes desde 400 metros cuadrados, cada uno con una cabaña construida y rodeada de plantaciones de café. Aprovecha nuestros precios de preventa y comunícate al número que aparece en pantalla. Vive la experiencia Amazonia. Humberto, lo que hemos visto en el informe es algo que probablemente ha sido de conocimiento de muchas personas, no solamente los congresistas que sostenían chats con el asesor Villanueva, sino que ha sido tolerado, ¿no es cierto?, por mucho tiempo, y ahora aparecen personajes como Luque que sienten la necesidad de limpiarse y de marcar distancia con algo de lo que muy probablemente han participado, ¿verdad? Lo que buscan es ese juego de imágenes a los que estamos acostumbrados desde hace un tiempo, pero creen que no se les va a descubrir, porque esa denuncia que está haciendo esta congresista es interesada, como diciendo, a mí no me pongan en esa fila que me puede pasar algo. Entonces hace creer que está. Lo que vamos a descubrir es todo lo que hay detrás. Hoy se sabe de 11 congresistas, son más, exactamente igual que con los niños, que eran muchos más. Pero lo terrible es que estamos viendo que el Congreso, que ya sabemos es un antro de corrupción, de desorden y de estar destruyendo la legalidad del país, estaba siendo replicado también o estaba en un diálogo de sociedad con la fiscal de la Nación. Entonces, lo irritante es que la fiscal de la Nación es una persona que se presentó ante el país como un adalid de la lucha contra la corrupción. Es una persona que se quiso mostrar como la que había participado en la caída de Pedro Castillo, pero en el fondo tiene los mismos usos que Pedro Castillo y además no ejerce su función, sino hace acuerdos políticos y distribuye sobornos dentro de esos acuerdos políticos. Entonces, eso se puede pensar que una fiscal de la Nación pueda mantenerse en el cargo. Yo estoy escuchando a abogados que dicen, que razonan, que dan argumentos, que el artículo tal y no sé qué. Este es un tema de valores, de principios, de moral. O sea, si después de lo de Pedro Castillo, donde se desarmó la institucionalidad de nuestro país, vamos a encontrarnos con personajes que están siguiendo al final la huella de Rafael Vela y de José Domingo Pérez, porque ¿qué diferencia tiene la fiscal de la Nación con ellos? Los tres son falsos héroes, los tres han usado lo mediático para hacerle creer al país que estaban cumpliendo con su función. Quizá la reacción de negación en la que caen muchos ciudadanos, especialmente aquellos que se ubican en el espectro de la derecha,
tiene que ver con una necesidad de creer, ¿no? Porque yo siento en esta especie de nueva ola hater derechista, ¿no? Respecto a que, ¿qué le pasa a Beto Ortiz? ¿Por qué está atacando al último bastión, ¿no? de la decencia? Qué triste y qué patético tener que aferrarte a una imagen que claramente se está cayendo a pedazos, ¿no? Porque vienen los caviares, ¿no? Esto le beneficia a Vizcarra, esto le beneficia a Zoraida, y uno no puede decidir, ¿no? o informar solamente de lo que nos conviene o nos parece bueno o acorde con nuestra línea editorial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta información no me gusta, por lo tanto no es cierta, ¿no? Me tapo los ojos. Deja de decir que la fiscal es mala porque creemos en ella como una virgen. Claro. Castillo está muy mal que sea un sobornador de congresistas, pero la fiscal no. ¿Por qué? Con ella no te metas. Con ella no te metas. Hay una pregunta que hay que hacerse. La derecha, en lugar de estar diciendo no hagan eso a la fiscal porque se vienen los caviares, ¿qué hace día a día la derecha? Si hace un año cayó Castillo, ¿qué han hecho en este año? Pongamos un ejemplo. En Argentina, Javier Milei se convirtió en presidente en 2 años. Ya pasó 1 acá en Perú. ¿Qué ha hecho la derecha? O sea, qué cómodo es estar en la casa, sentaditos, agarrar el Twitter cuando hay algo que no les conviene. Además, ¿de qué valores están hablando? O sea, mi delincuente hay que protegerlo y al delincuente del otro hay que cuestionarlo. Y además es una derecha no solamente poco informada o poco ilustrada, por ser elegantes, sino también cobarde. Porque cuando Pedro Castillo estaba en el poder, se acomodaron. Se acomodaron. Y acá hemos recordado con cariño a nuestro entrañable auspiciador Chocolate Selena, que era el único que se atrevió a anunciar en este programa, porque todos los demás se orinaban en los pantalones de aparecer en esta trinchera, porque no, ¿qué va a decir el gobierno? ¿No? Entonces sí te hacen barra por lo bajo. ¿No? Sí, tú puedes, pero no me pidas que te ponga publicidad porque es mucho roche. Esa es la derecha peruana. Claro, son cobardes, son incapaces de ingresar a una lucha. O sea, todos los que están al frente reciben financiamiento. La política al final se hace con dinero, pero las grandes corporaciones peruanas, esa gran derecha, no pone no me vaya a meter en problemas. Pero cuando aparece un personaje como la fiscal de la Nación, en lugar de por lo menos tener la decencia de ejercer valores, dice no, a mi fiscal que aunque cometa cosas ilegales no la toques. ¿Por qué? La ilegalidad no tiene lugar. Porque se aplica el mismo razonamiento que con Dina Boluarte, ¿no? Desde el inicio de la gestión de Dina, la línea de razonamiento era, por lo menos no es Castillo, ¿no? Entonces vamos a conformarnos con esta señora porque por lo menos no es Castillo. Y en el caso de la fiscal Benavides es exactamente lo mismo, por lo menos no es Zoraida. Entonces vamos a agarrar esto nomás, es lo que hay, ¿no? Peor está la otra, entonces vamos a conformarnos. Es una mediocridad moral. Es una mediocridad moral. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo va a ser eso factible? ¿Por qué, por ejemplo, a Dina Boluarte no se le dice, señora, ponga un ministro de Economía de verdad? ¿Por qué no se le exige? Hacen el CADE, hablan y dan grandes discursos. Exíjanle al gobierno, a Dina Boluarte, que haya un ministro de Economía de verdad, porque estamos en recesión y hay que salir de eso. ¿Por qué no le exigen que hayan hecho cuestiones de prevención para el fenómeno del niño que va a dañar a miles de familias? Pero sacan un comercial en televisión muy bonito, súmate a esto. Eso hay que exigirle al gobierno. Y eso no se hace, porque qué bueno pues es que Dina trajo cierto orden. ¿Orden para qué? No nos estamos dando cuenta de algo. ¿Qué cosa está construyendo Dina Boluarte? Porque ojo, cuando un país entra en crisis, aparecen los iluminados.
Y acá en el Perú nos vamos a encontrar con eso dentro de poco. Incluso hay un tema que va a tener que ser materia de investigación. La señora Patricia Benavides, además de todo esto que hemos hablado, estaba en un proyecto político. Por esa razón es que estaba negociando con los congresistas. Pero además, a Dina Boluarte la tenía extorsionada con esta denuncia. Denuncia que hace un mes dijo 8 meses para investigar, porque le decía, aquí te tengo. Hoy día, en el poco análisis que tiene Patricia Benavides, ha creído que ese operativo se lo han armado en 2 días desde el gobierno. Entonces ahora sí se le ocurrió denunciar. Entonces, no, estamos en un juego detrás que es bastante peligroso. Y además porque si te fijas en la secuencia de los hechos, Humberto, ella destituye a Jaime Villanueva cuando ya se da cuenta que tiene la espada en la cabeza. Espera el último instante, ¿no?, para destituirlo. Y lo mismo con Marita Barreto. Hace más de una semana que estamos con que van a sacar a Marita, parece que la sacan, hay pugnas, ¿no? Hay una tempestad en la fiscalía, pero Benavides lleva la cosa hasta el extremo y cuando ya no queda más remedio, cuando ya tiene realmente la pistola en la cabeza, actúa. Y ha tomado estas decisiones, 3, sacar a Villanueva, despedir a Marita y denunciar a Dina Boluarte, con probablemente varios días de insomnio encima. ¿No? A la mitad de la madrugada, encerrada ahí en su despacho del piso 9 de la avenida Bancay, con sus asesores y sus aláteres más cercanos. No se puede tomar decisiones que afectan a todo un país de esta manera atropellada, irreflexiva y además infantil. Porque entonces tú te metes conmigo y yo te hago algo peor. Y lo hace para salvarse de delitos que ha cometido. Pero sin embargo hay gente que dice, ¡uy, pobrecita, no la toquen! O sea, hay campañas en las redes sociales. Claro, tengamos claro, la señora sobornaba congresistas a cambio de que le den apoyo en sus fines. Eso es lo que estamos viendo. Es igual que Castillo, tenía sus niños. Y hay gente que empieza a defender. Y esa persona, cuando se ve acorralada de madrugada, destituye a la fiscal Barreto, destituye a su asesor, que era su operador. ¿Qué nos cree? ¿Que somos tontos? Probablemente algunos sí, y por eso ejercen una defensa que no debieran ejercer. Una defensa tonta también. Claro. El Comercio ha publicado una lista de los primeros nombres de congresistas que han aparecido inmersos en este escándalo y lo que preocupa es que muchos de ellos tienen cargos muy importantes, porque no estamos hablando de los congresistas niños de Acción Popular, que hasta ahora nadie se acuerda cómo se llaman, ¿no? Sino del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, del presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, de Fuerza Popular, de la presidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento, Patricia Chirinos, de Avanza País, de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, de Alianza para el Progreso, entre otros, presidentes y vicepresidentes, es decir, con cargos muy importantes en el Congreso. Gladys Echaíz, que es uno de los nombres que siempre se asocian a la inmaculada decencia y que todo el mundo decía que debía ser la presidenta del Congreso porque ella había sido fiscal de la Nación y era inmarcesible e intachable. Ha salido a negar tener algún vínculo en un caso en el que está ciertamente implicada. Escuchemos. ¿Qué podría responder sobre su vinculación o nombramiento en este tipo de caso? Que no me lo explico. Porque en ese caso yo soy quien he suscrito esa denuncia que fue hecha por el procurador y por tanto no sé cuál es mi relación. Que no especule. Día tras día en todos los medios de comunicación salía la señora a tratar de dañarme de alguna manera y yo permanecí callada. Hasta el último día, el día que vino a hacer su defensa fui yo. Así es que ninguna relación, ninguna vinculación, ni presión, ni sometimiento, menos si en la Fiscalía me conocen y saben que soy de decisiones personales. Así es que cualquier especulación
caerá por su propio peso. Personalmente no soy influenciable. Y eso no lo digo yo, lo puede decir todo mi historial. A mí me apena mucho lo que está pasando en el Ministerio Público, realmente. Y a nosotros nos apena mucho lo que está pasando en el Congreso, señor Echaíz, porque salir con esta defensa de aristócrata limeña, venida menos, ustedes me conocen, mi trayectoria me precede. No, explíquenos con pruebas. Nada de eso de que ustedes saben quién soy, ¿no? Es que es un ejercicio de cinismo. Y hay algo, yo creo que el Congreso ha perdido la presunción de inocencia. Yo creo que es al revés. ¿Quién puede ser el congresista honesto? No lo sabemos. Hay que buscarlo con una linterna. Hay que buscarlo. Y tendrá que probar que es inocente. Pero tal como está, es terrible. Tienen menos popularidad que Dina Boluarte, lo cual ya es casi haber llegado al subsuelo. Tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero recordarles que pocas cosas en la vida son tan placenteras como disfrutar de un delicioso chocolate Elena, que te presenta sus nuevas variedades, barra de chocolate de leche y barra de chocolate. Delincuente encontrará impunidad. Pamplinas, el hecho de que la señora Benavides vote o no vote a Marita Barreto, quieren mi humilde opinión de viejo zorro del periodismo peruano, me parece show. ¿Y por qué no agarra su llavero y empieza a abrir los cajones y a desempolvar el expediente de los niños de Tarata, de Provías, de Petroperú y Asesores en la Sombra de Martín Vizcarra? Lo que nos tiene que importar a los peruanos es que estos casos trabados se destraben. El gran protagonista de todas estas turbulencias es Jaime Villanueva Barreto, el asesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cómo es que la paladina de la justicia, la que derribó al poder de Pedro Castillo, pero su mano derecha era un lacayo de Castillo? Jaime Villanueva Barreto es en realidad el verdadero poder en el Ministerio Público. Vamos a seguir hurgando porque esa es nuestra razón de ser y detrás de este personaje hay todavía mucha tela por cortar. Para tu cocina, para tu mesa, para tu
Conversando con el periodista Humberto Jara, y en este programa hemos denunciado desde hace una semana al personaje que finalmente hoy fue detenido. Estoy hablando de Jaime Villanueva, mano derecha, básicamente asesor principal y casi ojos y oídos de la fiscal de la Nación. Y operador. Y operador, por cierto. ¿A ti te consta esto? Sí. Yo terminaba una investigación para un libro y en un momento pedí una entrevista con la fiscal de la Nación y me derivaron a Jaime Villanueva. Y cuando yo dije, oiga, yo quiero hablar con la fiscal de la Nación, no con otra persona. No, me dijeron, la única manera de poder llegar a la fiscal de la Nación es hablando con Jaime Villanueva. Y Jaime Villanueva te empezaba a preguntar qué es lo que querías hablar o lo que fuera, y quién era este señor. O sea, no hay duda del rol que ha tenido Jaime Villanueva. Cuando algunos empiezan a hablar en condicional, habría que ver, es clarísimo. Y creo que en el caso tuyo están chats muy directos. Están documentados y yo he creído conveniente compartirlo con el público como una manera de, primero, dejar claro cuál era el rol de Villanueva, y segundo, animar a mis colegas a desclasificar también sus conversaciones con este personaje que finalmente terminó siendo un asesor siniestro. El chat que ven en pantalla corresponde al día 19 de mayo del 2023. Como ven, es un mensaje de Jaime Villanueva hacia mí y él me copia un tuit mío. Es una opinión mía sobre la lobista de Zoraida Ábalos, Lenka Sayek, ¿no? Entonces yo escribo sobre ella en el contexto de previo a la votación de la inhabilitación de Zoraida Ábalos en el Congreso. Y él, en un ánimo patero, ¿no?, con un periodista, reenvía lo que yo mismo he escrito. Es decir, no necesito que me mande lo que acabo de escribir, pero lo hace de una manera, digamos, un poco sobona, ¿no? Hola, buena info, me pone, ¿no? Además, ella es coordinadora parlamentaria del MEF, dice. Plata u obras a cambio de votos. ¿Qué dice el Ejecutivo? Me está planteando posibles temas, seguramente, ¿no? Entonces yo lo que opino es ahí, ofrece limpiar a los niños, ¿no? Y él más abajo dice, y lo peor, el gobierno lo sabe y la mantiene como coordinadora parlamentaria del MEF. Sigue hablando de otros personajes y más adelante, si pasamos una página más y nos vamos a las 18:42 de ese mismo día, 23 de mayo, dice, el mensaje es claro, me dice Jaime Villanueva. El jueves se queda Shakira, es decir, Zoraida Ábalos, y la Junta Nacional de Justicia suspende a Benavides para que ella pueda ser fiscal de la Nación. Y esto me lo dice el asesor de Benavides. En ese momento él opinaba que se quedaba Zoraida Ábalos y casi parecía el asesor de Zoraida, porque no parece muy molesto, ¿no? El jueves se queda Shakira, dice, y la Junta suspende a Benavides para que pueda ser fiscal de la Nación Zoraida. Y le digo, ¿me estás diciendo en serio eso? ¿No? Abajo, ¿me estás diciendo eso en serio? Y me dice, claro que sí, ¿no? Suena algo inexorable. Le digo yo, ¿podemos impedirlo? Ese es el juego para que el lagarto vuelva a tener el control del Ministerio Público, dice el asesor de Benavides. Entonces, luego me copia un tuit de Marta Moyano, que no tiene caso leer ahorita, y verán que eso ocurre a las 7:11 de la noche. Vamos al siguiente pantallazo, donde hay llamada perdida a las 11, llamada perdida a las 11:07, llamada perdida a las 11:08. Es decir, él me está llamando 3 veces. ¿Y qué dice ahí? Bloqueaste a este contacto. Pulsa para desbloquear. Yo lo bloqueo. ¿Por qué? Porque en ese lapso me pongo a leer quién es. Y me doy cuenta que ha sido asesor de 3 ministros de Castillo, que ha sido ayayero de cuánta candidatura de izquierda radical ha habido y que está infiltrado dentro de la Fiscalía siendo como es un hombre de la corrupción de Castillo. Y por eso lo bloqueo. Y ahí se acaba la conversación de Jaime Villanueva con Beto Ortiz. Ahora, pregunto, ¿cuántos otros periodistas de este canal, de otros canales, de las radios, de los diarios, han mantenido chats con Villanueva? Estoy seguro que son cientos. Y sería extraordinario que hagan lo mismo que yo
y nos muestren la comunicación, que en mi caso partió de un tema de una negligencia médica en una clínica. Pregunté quién era el encargado de prevención del delito y me dieron su teléfono y por eso yo lo llamé, sin saber a ciencia cierta quién era. Y cuando me enteré de quién era, lo bloqueé. ¿Cuántos periodistas más deberían, por transparencia, contarle a la gente cuál ha sido su relación con Villanueva? No lo van a hacer por una razón, entre varias, porque este señor filtraba información, porque este señor se encargó de trasladar información al periodismo para que la traten bien a su jefa. Además, al interior del Ministerio Público se sabe que Patricia Benavides exigía que le entreguen información de las investigaciones que estaba haciendo el equipo especial de policías. Y luego esa información terminaba en la prensa. ¿A través de quién? De Jaime Villanueva. ¿Por qué lo daba? Por ese viejo recurso que se viene utilizando desde los fiscales Lavallato. Te doy información, o sea, no trabajes, periodista, te la regalo, pero me aplaudes. Y ese es el peor pacto, esa es la negación del periodismo. Por eso no van a mostrar, porque qué diálogos habrán existido. Ahora, más grave que esta especie de lobby masivo que hacía con los periodistas para conseguir sus objetivos, es que algunas de las denuncias que han presentado ciertos congresistas se han escrito en la oficina de Jaime Villanueva. Es decir, los asesores legales han producido documentos que luego han sido maquillados o disfrazados de denuncias contra jueces, de proyectos de ley, que está verificado por el propio equipo especial que han salido del IP de las computadoras de la Fiscalía. Entonces, acá lo que tenemos es una mazamorra de poderes, porque no puede ser que una congresista o un congresista presenten una denuncia que se le ha encargado la Fiscalía. Esto ya es el caos, la promiscuidad absoluta. Por eso sostengo que la señora Benavides no puede seguir un minuto en el cargo, porque lo que ha hecho con ese sistema es romper con la separación de poderes, quebrar el sistema constitucional en que cada institución debe cumplir un rol. ¿Cómo va a ser posible que en la oficina de la Fiscalía de la Nación se elabore un proyecto, que el propio asesor se lo entregue a un congresista y que el congresista lo ponga en acción? Y haga conferencia de prensa. Exactamente, y que vayan a la... Acabo de denunciar, o sea, en una cuestión, pero de una velocidad impresionante. Entonces, eso legalmente ya está pésimo. Una autoridad que es una autoridad que sabe de derecho no puede hacer eso. Pero además, ¿a cambio de qué hacían eso? O sea, ¿por qué lo hacía la fiscal de la Nación? Para que le archiven los casos. ¿Y por qué se lo aceptaba el congresista? Para sacar un beneficio. Eso es ilegal. Eso es soborno y eso es las calificaciones o las tipificaciones que deberá tener. Pero han sido actos ilegales. No estemos tratando de justificar lo que no tiene justificación. O sea, son actos de corrupción el hecho de estar haciendo pactos entre una autoridad dedicada a investigar el delito con congresistas cuyo rol es legislar. Pero lo que están haciendo es, yo te ayudo para que no te vayas preso o para que no te investiguen. Ahora, ha existido una especie de barra brava que ha guaripoleado a la fiscal de la Nación en el Congreso, en los medios de comunicación, ¿no? Con unos halagos que realmente ya no solamente empalagosos, sino sospechosos, ¿no? Y creo que después de la pausa podemos poner algunos ejemplos de esto. Cuando un periodista o un político sale y le hace pues un panegírico, una oda a una autoridad, ¿no? Se hinca a sus pies, uno tiene que sospechar. No es necesidad tanta salamería. Y no es el rol de un periodista. En absoluto. Para nada. O sea, ni de un congresista tampoco. Tampoco. ¿No? Tampoco.
Pero eso se ha roto, ya hay un desorden total. La dama de hierro, le decía un hierro. congresista, ¿no? Sí, y lo que no hay que perder de vista en lo que tú mencionaste de esta pelea de valquirias es que la denuncia constitucional que ha hecho contra Dina Boluarte es el paso final de la extorsión a la que tenía sometido al gobierno. Y eso tampoco es defender a Dina Boluarte, sino por qué se dejan extorsionar. Ese es el punto. Se llevaban bien mientras, ¿no? Mientras la tuvo agarrada el cuello. Claro. ¿No? Exacto. Y ahora sí te pescueceo, porque ya te portaste mal. Te portaste mal. Me has hecho esto, porque Benavides cree que el gobierno le ha hecho la investigación, cuando ha sido una investigación que se ha venido desarrollando muy bien hecha desde hace semanas. Lo cual demuestra que su aparato de inteligencia y el famoso conejo de Vizcarra no son tan inteligentes al final, ¿no? No lo son. Creen que son inteligentes, pero no lo son. Porque era bastante sencillo averiguar de quién estaba investigando y no era Dina Boluarte. Y no era sencillo. Ya es la desesperación, la ofuscación, la de decir, ok, si me tengo que ir y me han descubierto, incendio todo. Morir matando. Morir matando. Muera Sansón y todos los filisteos. Sí. Tenemos que ir a la pausa, pero antes, si te has preguntado cómo cuido a mis 5 perritos, yo confío en la completa e irresistible protección de Atrevia, que los mantiene libres de pulgas, garrapatas y ácaros hasta por 3 meses. Sanos, protegidos y felices con Atrevia, que además tiene rico sabor y se lo devoran felices de la vida. Si eres un verdadero dog lover como yo, elige Atrevia. Protección de sabor irresistible. Ya regresamos. Tiendas El, por siempre elegantes. Nuevas barras de chocolates Elena, de leche y bitter. Te vas a enamorar. Como conductoras de televisión, casi siempre estamos apuradas. Por eso, cuando buscamos un lugar para juntarnos con las amigas, salir de compras o simplemente disfrutar en familia, pensamos en un solo lugar, Mall del Sur. Hoy me toca en el gimnasio y llegué desde Higuereta a Mall del Sur en tan solo 10 minutos.
encendidos que le han dedicado a la fiscal Benavides, que ciertamente ha desencadenado estas pasiones desaforadas, ¿no? Estas declaraciones de amor loco. Ahora vamos a escuchar una todavía un poco más ardiente. Pero antes, desde hace 50 años, Chocolate Sol del Cusco está presente en la mesa de los peruanos. Una deliciosa tradición de sabor y aroma. En todas las familias peruanas, cada vez que se reúnen por la Navidad, está la receta de los abuelos, Sol del Cusco, donde hay alegría, donde hay abrazos. Sol del Cusco, el auténtico chocolate de la familia peruana. Y no exagero, hay un poema todavía más ardoroso. Vamos a escucharlo. La mujer más valiosa de los últimos 30 años en la vida política peruana. Pero la señora Patricia Liz Benavides no es buena por ser mujer, es buena porque es decente, es inteligente y chambea. ¿Me entiendes? En la mujer de año, la persona de la década, ¿no es cierto? Independientemente a su género. A mí me consta que la señora es pura valentía. Quien le advierte que la querían matar fui yo y fue y se lo dijo. Qué suerte tener a Philip, que siempre nos advierte lo malo que nos va a pasar. La persona de la década. O sea, de verdad, mañana nos quedamos sin persona de la década, porque si la Junta Nacional de Justicia la destituye mañana... Drama. Y además, la más chambeadora. Los que trabajaban eran el equipo especial de fiscales y el equipo especial de la policía. Ella no trabajaba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Creo que es importante hacer esta tingencia. Los fiscales de la nación no tienen que investigar realmente, no es su función. Viajar, por ejemplo, a Miami a conversar con Sada Goray podía haber sido función de Marita Barreto o de la fiscal Janampa, pero no de la fiscal de la nación. Exactamente. Yo no recuerdo un fiscal de la nación que haya viajado a conversar con un investigado. Fiscal de la Nación tiene que ocuparse del presidente, de los ministros o de los congresistas. ¿A qué viajó a Miami la señora Patricia Benavides a entrevistarse con Sada Goray, que era investigada por otra fiscal? Probablemente interesada en otro investigado de mayor peso. Y además, cuando la familia de Sada Goray salió y protestó por la detención, le dijeron, usted le prometió proteger a la señora Goray. ¿A qué viajó? Bien, el tiempo nos ha ganado. Gracias, Humberto, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Beto. Nos vamos. Hasta mañana.